Si has construido castillos en el aire, tu trabajo no tiene por qué perderse. Está donde tiene que estar. Lo que tienes que hacer ahora es poner cimientos debajo del castillo. Con esta cita de Henry David Thoreau, arrancamos hoy. Y es la cita perfecta, la verdad, porque justo hoy vamos a sumergirnos en la obra que por excelencia enseña a construir esos cimientos financieros, El inversor inteligente de Benjamin Graham. Un clásico de clásicos. Totalmente. Para que nos demos una idea de su peso, Warren Buffett, que fue su alumno, lo ha descrito como el mejor libro sobre inversión que se ha escrito. Y pues no lo dice a la ligera. Para nada. Y por eso, nuestra misión hoy, al desmenuzar estas fuentes, es justo eso, ¿no? Embarcarnos en un viaje para desmontar una idea muy peligrosa. ¿Cuál sería? La de que para tener éxito en las finanzas hay que ser un genio de las matemáticas o tener, no sé, información privilegiada. Graham nos propone un camino, pues, totalmente distinto. Uno que empieza no en la bolsa, sino en el espejo. Exactamente. De hecho, él mismo lo aclara desde el principio. Su libro no es para ganarle al mercado. El objetivo es mucho más profundo y se sostiene, digamos, sobre 3 promesas fundamentales. A ver. La primera, cómo minimizar la probabilidad de sufrir pérdidas permanentes. La segunda, cómo maximizar las oportunidades de obtener ganancias sostenibles. Y la tercera, que para mí es el corazón de todo, es cómo controlar el comportamiento autodestructivo que frena a la mayoría. Y ahí está la idea central que lo cambia todo. Graham argumenta que la inteligencia en la inversión no es una cuestión de coeficiente intelectual. Para nada. Es más un rasgo de carácter que del cerebro. O sea que según él, el éxito financiero depende más de la disciplina, de la paciencia, del control emocional, que de ser un genio. Fíjate que es una idea radical, porque va en contra de todo lo que nos vende la cultura financiera actual. Y para probar su punto, Graham nos dice algo que es una frase lapidaria. El principal problema del inversor e incluso su peor enemigo es muy probable que sea él mismo. A ver, vamos a entrarle a fondo a este punto, porque suena a frase de autoayuda, pero las fuentes demuestran que es una realidad brutal en los mercados. Totalmente. Pensemos en un caso que se estudia en todas las escuelas de negocios, el colapso del Long Term Capital Management en 1998. Sí. Era un fondo de cobertura que, de verdad, parecía invencible. Estaba dirigido por un equipo de estrellas, matemáticos, gurús de la computación y, para rematar, 2 economistas que habían ganado el premio Nobel por sus modelos de valoración de riesgo. O sea, literalmente, the smartest guys in the room, como se dice. Las mentes más brillantes de su campo con las herramientas más sofisticadas que existían. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que perdieron más de $4,000 millones en cuestión de meses y casi provocan un colapso financiero mundial. ¡Qué fuerte! Es que sus modelos matemáticos decían que los mercados debían comportarse de cierta manera, que debían volver a la normalidad. Pero el mercado siguió siendo irracional más tiempo del que ellos pudieron mantenerse solventes. Su genio no los salvó de su propia arrogancia. Es increíble. Y no es un caso aislado. Las fuentes también mencionan que hasta Sir Isaac Newton, una de las mentes más prodigiosas de la historia, perdió una fortuna en la burbuja de los mares del sur. Y su historia es fascinante porque ilustra perfectamente el punto de Graham. A ver, Newton invirtió temprano y vendió, llevándose una ganancia del 100%. Un éxito rotundo. Un genio hasta para eso. Pues sí, pero luego vio cómo sus amigos y vecinos, que se habían quedado dentro, seguían y seguían haciéndose ricos. La envidia, el miedo a quedarse fuera, le pudo. No puede ser. Volvió a comprarlo todo, con mucho más dinero, justo en el pico más alto. Semanas después, la burbuja estalló y lo perdió absolutamente todo. Es que una de las mentes más brillantes de la historia cayó en la trampa emocional más básica. Esto demuestra que el problema no es el cálculo, es el impulso. ¿Y cómo proponía Graham que nos protegiéramos de sus impulsos? Él empieza con una distinción fundamental, casi filosófica, te diría. La diferencia entre invertir y especular. Para Graham, una inversión es una operación que, y esto es clave, tras un análisis exhaustivo, promete seguridad del capital principal y una rentabilidad adecuada. ¿Y todo lo demás? Todo lo demás es especulación.
Y aquí es donde entra la trampa moderna. La televisión financiera, Internet, las apps en el celular han convertido la inversión en lo que el libro llama un videojuego nacional ininterrumpido. Me encanta esa frase. Es que es perfecta. Nos bombardean con datos, cotizaciones en tiempo real, gráficas que parpadean en rojo y verde, pero no nos dan conocimiento. Fomentan la reacción, no la reflexión. Fomentan la especulación, pero disfrazada de inversión. Y Graham es brutal con esto, ¿eh? Tiene una advertencia que debería estar grabada en la entrada de la bolsa. ¿Cuál es? Aunque el entusiasmo puede ser necesario para los grandes logros en otros ámbitos, en Wall Street conduce de manera prácticamente invariablemente al desastre. Exacto, porque según él, las pérdidas más terribles no ocurren por análisis equivocados, sino cuando el comprador, cegado por la euforia del momento, se olvida de hacer la pregunta más simple y fundamental de todas: ¿cuánto cuesta? Claro. Se enamora de la historia de la acción, de la tecnología, del futuro prometedor, y se olvida de si el precio que está pagando tiene algún sentido. Y para aprender a no dejarse llevar por ese frenesí, por todo ese ruido del mercado, Graham nos regala una de las metáforas más brillantes de la historia de las finanzas, la parábola del señor mercado. La verdad es que es una genialidad de metáfora. Imagínate que tienes un socio de negocios, el señor mercado. Todos los días, sin falta, se presenta en tu oficina y te ofrece dos cosas: comprar tu parte del negocio o venderte la suya a un precio que él fija. Ok. El único detalle es que este socio es un maníaco depresivo con cambios de humor extremos. Me encanta cómo lo pones. Es que es así. Algunos días llega eufórico, en un Ferrari, contándote que el futuro es increíblemente brillante y que su negocio vale una fortuna. Esos días te ofrece precios absurdamente altos por tus acciones. Entiendo. Pero otros días llega deprimido, en pijama, convencido de que el mundo se va a acabar y que la empresa está condenada. Esos días te ofrece venderte su parte a precios de pánico, ridículamente bajos. O sea que es un socio muy volátil. Volátil y sobre todo opcional. Y esa es la lección de Graham. No tienes ninguna obligación de hacerle caso. Su función es servirte, no guiarte. Puedes ignorarlo por completo. Ah, claro. Pero si eres inteligente, vas a usar sus crisis emocionales a tu favor. Le comprarás cuando está deprimido y te vende barato, y pues considerarás venderle cuando está eufórico y te paga de más. Es una forma tan simple pero tan poderosa de verlo. Básicamente, te da permiso para ignorar el 99% del ruido financiero, dejar de ver el ticker cada 5 minutos y empezar a pensar como el dueño de un negocio. Exacto. El error es dejar que su pánico o su euforia se conviertan en tu pánico o tu euforia. Y el señor mercado de hoy es el de Graham, pero con esteroides. No solo es maníaco depresivo, ahora está en Twitter, en Reddit, en foros de criptomonedas, creando euforia o pánico en cuestión de horas. No, hombre, lo de GameStop. Justo. Vimos lo que pasó con GameStop y las meme stocks. Eso fue el señor mercado en su máxima expresión de euforia colectiva. La lección de ignorarlo o aprovecharse de él es más difícil, pero 1000 veces más importante hoy. Esto me lleva a una idea que, de entrada, suena rarísima. La paradoja del riesgo según Graham. La mayoría de la gente, yo incluido, pensaría que una acción es más segura cuando su precio sube, y todo el mundo la quiere, y más riesgosa cuando cae en picada. Él dice que es exactamente al revés. Es una de sus ideas más contraintuitivas y geniales. Para el inversor inteligente, las acciones son más arriesgadas a medida que su precio sube, porque el potencial de caída es mayor y la posible ganancia se reduce, y son menos arriesgadas a medida que su precio baja. A ver, explícame eso. Piensa en ello como comprar cualquier otra cosa. Un coche es una mejor compra a 100,000 pesos que a 200,000, asumiendo que es el mismo coche. ¿Por qué con las acciones pensamos al revés? Porque nos dejamos llevar por la manada. Si todos compran, sentimos seguridad. Si todos venden, sentimos pánico. Exacto. Por eso el inversor de Graham teme a los mercados alcistas. No porque no le guste ganar dinero, sino porque se vuelve muy difícil encontrar buenos negocios a precios razonables. Todo está caro.
Claro. Y por el contrario, le da la bienvenida a un mercado bajista. No es que lo celebre, pero lo ve como lo que es, una temporada de rebajas, una oportunidad para comprar grandes empresas a precios de descuento. Ok, entiendo la mentalidad. Disciplina, paciencia, ir a contracorriente. Pero si esa es la filosofía, ¿cuál es la estrategia concreta? Graham propone un camino muy claro, sobre todo para lo que él llama el inversor defensivo, que seríamos la gran mayoría de nosotros, ¿no? Así es, la primera regla es la diversificación. Es el viejo y conocido no pongas todos los huevos en la misma canasta. Él recomienda mantener siempre una cartera equilibrada, por ejemplo, entre acciones y obligaciones. O sea, bonos. Bonos, exacto. Esta mezcla actúa como un amortiguador. Cuando una clase de activo va mal, la otra puede compensar, reduciendo la volatilidad y, pues, el estrés. Y luego está la técnica para ir comprando esas acciones, que se llama promedio de coste monetario, o en inglés Dollar Cost Averaging. Es una herramienta poderosísima para automatizar la disciplina. La idea es muy simple. Inviertes una cantidad fija de dinero a intervalos regulares, digamos $200 cada mes, sin importar lo que haga el mercado. Sin importar nada. Nada. Si el mercado sube, tus $200 compran menos acciones. Si el mercado baja, esos mismos $200 compran más acciones. A largo plazo, esto promedia tu costo de compra y te protege de la tentación, casi siempre desastrosa, de intentar adivinar el mejor momento para entrar y salir. Suena muy bien en retrospectiva, pero en el momento, seguir metiendo dinero cada mes mientras el mercado se desploma y las noticias gritan crisis, debe sentirse como tirar billetes a una fogata. ¿Qué se necesita mentalmente para no abandonar esta estrategia? Se necesita convicción. Convicción en que a largo plazo la economía productiva crece y que estás comprando participaciones en negocios reales, no billetes de lotería. Y para demostrarlo, las fuentes que revisamos tienen un ejemplo histórico que es demoledor. A ver, cuéntalo. Si alguien hubiera invertido $12,000 de golpe en la bolsa de Estados Unidos en 1929, justo antes del gran crash, 10 años después, en 1939, tendría solo $7,223. Una pérdida brutal. Una década perdida y casi la mitad del dinero evaporado. Desmoralizante. Totalmente. Pero si esa misma persona, en lugar de meter todo de golpe, hubiera invertido $100 cada mes, empezando en ese mismo pico de 1929, Ajá. para 1939, en medio de la peor crisis económica de la historia, su cartera valdría $15,571. No solo no perdió, sino que ganó dinero. Wow. Gracias a la disciplina de seguir comprando cuando todo el mundo vendía aterrorizado. Impresionante. Esto me lleva al que, según las fuentes, es el concepto central que une toda la filosofía de Graham, el margen de seguridad. Así es. Si tuvieras que destilar el inversor inteligente en 2 palabras, serían esas: margen de seguridad. Es, simplemente, la diferencia entre el precio que pagas por una acción y su valor intrínseco estimado. Ok. Es buscar comprar $1 de valor por, digamos, 50 centavos. Ok, pero ahí surge una pregunta clave. El precio lo vemos todos en la pantalla, pero ¿qué es ese valor intrínseco? Suena muy abstracto. Es una excelente pregunta, porque es el punto crucial. Y para que quede claro, el valor intrínseco no es un número mágico ni una fórmula secreta. Es el resultado de un análisis serio del negocio, como si fueras a comprar la empresa entera, no solo una acción. Como un dueño. Exacto. Implica estudiar su poder para generar ganancias, la calidad de sus activos, su deuda, su posición en el mercado, la calidad de su gestión. Es pensar como dueño de un negocio, no como un apostador que mira una gráfica. Entiendo. O sea, que el margen de seguridad no es para garantizar que ganas, sino para asegurar que no te aniquilen si te equivocas en tu análisis o si simplemente tienes mala suerte. Precisamente. Graham dice que el futuro es impredecible. Por eso necesitas un colchón. El margen de seguridad es ese colchón. Protege contra errores de cálculo que todos cometemos, contra la mala suerte que siempre existe y contra los vaivenes emocionales del señor mercado. Claro. La aritmética es simple. Si compras $1 de valor por 60 centavos,
tu margen es menor y tu riesgo es mayor que si lo compras por 40 centavos. Cuanto mayor es el margen de seguridad, menor es el riesgo y mayor el potencial de recompensa. Entonces, si sintetizamos todo lo que hemos explorado hoy, la filosofía de Graham es increíblemente liberadora. Te quita la presión de tener que ser un genio o de tener que adivinar el futuro. Nadie puede hacer eso de forma consistente. El éxito para él se trata de disciplina, de control emocional y de construir una estrategia basada en el valor real de los negocios, no en el ruido de los precios diarios. Se trata de enfocarse en lo poco que sí podemos controlar, los costos, las expectativas y sobre todo, y volvemos al principio, nuestro propio comportamiento. Es un cambio de paradigma total. Pasar de buscar la próxima acción caliente a construir un sistema robusto que te proteja de ti mismo. La verdad es una conversación que da mucho en qué pensar. Definitivamente. Y si este análisis sobre cómo poner cimientos sólidos bajo nuestros castillos financieros les ha parecido valioso, les agradecemos que consideren suscribirse y regalarnos un like. Realmente nos ayuda a que estas conversaciones lleguen a más personas que puedan beneficiarse de ellas. Y para dejarlos pensando, planteamos una reflexión final. Graham escribió El inversor inteligente en una era de teletipos y periódicos. Un mundo análogo, sí. Hoy vivimos en un mundo de algoritmos de alta frecuencia, de criptomonedas que nacen y mueren en horas y una volatilidad impulsada por memes. En medio de este caos digital, la pregunta ¿es la idea de un inversor paciente, disciplinado y centrado en el carácter una reliquia del pasado? ¿O es precisamente ahora, en medio de tanto ruido y tanta tentación de dinero rápido, cuando sus principios son más vitales y necesarios que nunca?